Hola a todos, bienvenidos. Hoy día vamos a ver en esta clase correspondiente a primero medio las transformaciones sociales que sufre nuestro país entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. De acuerdo al nuevo objetivo de aprendizaje, que corresponde al número 18, vamos a analizar las principales transformaciones que sufre la sociedad chilena en el cambio de siglo y vamos a considerar los factores que originan la llamada cuestión social. En este caso vamos a destacar varios cambios que vive nuestro país a partir de la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y destacamos por un lado la economía basada en las exportaciones. No es una economía industrializada, pero en ciertos aspectos recibe los efectos de la revolución industrial a través de los productos manufacturados y la maquinaria para producir la riqueza del país, que se basaba en la exportación de materias primas, tanto mineras como agrícolas. Y además también la implementación del liberalismo económico en nuestro país a contar de 1860, a partir de las enseñanzas de un economista francés que se llamó Gustave Courcelles-Senoil, un personaje que es poco conocido en la economía chilena, pero que fue el que implanta el modelo liberal en nuestro país a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En este caso, para 1870, la economía chilena, como les dije anteriormente, estaba pasando por un buen momento en la cual estuvo basada a través de un crecimiento gracias a las exportaciones mineras y agrícolas. En el caso minero, exportaciones de plata y cobre, que llegó incluso en ciertos momentos a ser el primer productor mundial, y en el caso agrícola, a través de la exportación de productos hacia mercados tan lejanos como California, Australia y el Reino Unido. Eso también generó un crecimiento de sectores industriales asociados, como por ejemplo fundiciones, maestranzas y molinos. Por lo tanto, estos empresarios, que eran chilenos en su mayoría, tuvieron que importar productos industriales desde Inglaterra, obviamente de segunda mano, ya que no existía aún todavía confianza en en el mercado chileno. Eso se lo ganó después gracias a la inversión que empezó a desarrollarse tras la Guerra del Pacífico. En este caso, lo único que hacía el Estado, en este caso, fue construir infraestructura como caminos, ferrocarriles y puertos. Eso fue el único aporte que hizo el Estado. También en este caso, el crecimiento económico estimuló también el aumento de la población del país, específicamente en las ciudades. Si ustedes se fijan, entre 1835 y 1920, nuestro país, si lo comparamos con la población actual, creció apenas un 13%, pero igual fue muy importante, ya que la población generalmente se concentró especialmente en Santiago, en Concepción y en Valparaíso, pero aún así todavía seguía un predominio rural por sobre lo urbano. Y eso es lo que vamos a ver a partir de este instante. En este caso, aquí vemos una distribución, un porcentaje de la población nacional de acuerdo a su distribución territorial. En este caso, en ambas realidades, en 1875 y en 1895, la mayoría de la población vivía en tres grandes zonas: la zona central, la zona de los lagos, que sería desde Valdivia hasta Puerto Montt, y el norte chico. Esas eran las tres grandes zonas donde se concentraba la mayor parte de la población. A contar del fin de la Guerra del Pacífico, surge un nuevo foco económico a partir de ahora concentrado en el norte grande, los territorios recién incorporados a Chile tras la Guerra del Pacífico. En este caso, gran parte de la población de la zona central inicia un proceso de migración hacia esas regiones, igual que en el norte grande. Por lo tanto, ahí se concentró la principal actividad económica. Perdón, pero también existió una migración dentro de la zona central a las principales ciudades de Chile, como por ejemplo Santiago, Valparaíso, Concepción,
quienes tuvieron un mayor crecimiento en ese periodo. Dentro de los grupos sociales, porque también el crecimiento afectó a todos los grupos sociales, el que fue mayormente beneficiado fue la oligarquía. Este grupo social se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XIX tras la unión de dos grandes elementos. Primero, la aristocracia tradicional, dueña de la tierra desde la colonia prácticamente, con los nuevos empresarios mineros y los grandes comerciantes que se hicieron ricos gracias al auge exportador. En este caso, estos nuevos empresarios, estos nuevos miembros que podemos llamar la burguesía chilena, tuvieron orígenes muy humildes. Muchos de ellos eran de clase media de provincia, pero estos personajes tenían un espíritu emprendedor, por lo tanto iniciaron actividades económicas que eran muy riesgosas para la época, especialmente lo que era la exploración minera y además también préstamos a empresarios mineros. Por lo tanto, a partir de ahí empiezan a surgir estos imperios económicos. Dentro de los principales empresarios chilenos podemos destacar a José Tomás Urmeneta, a José Santos Osa, Matías Cousiño y Agustín Edwards. En este caso, estos personajes no solamente se destacaron en actividades mineras, sino que también se diversificaron hacia otras actividades, por ejemplo, la construcción y arriendo de propiedades, también se destacaron en el ámbito comercial, en el ámbito bancario, y finalmente, para demostrar aún más su poder, adquirieron tierras agrícolas para empezar a invertir en la exportación de vinos. Por lo tanto, ahí recién, a partir de ese instante, empiezan a tener lazos con las antiguas clases aristocráticas. Por lo tanto, ¿cómo se produjo la fusión? A través de los lazos matrimoniales y además los lazos de negocio. También hubo un beneficio entre ambos. Por un lado, la aristocracia se nutre y vuelve a resurgir gracias a los recursos que entregan estos nuevos miembros, el dinero, pero además también la burguesía, con esta nueva alianza que recibe de la antigua aristocracia, empieza a incrementar su prestigio social. Otro grupo que también fue beneficiado con estos grandes cambios que ocurren a contar de la segunda mitad del siglo XIX fue la clase media. La clase media surge por una gran necesidad que tuvo el Estado, ya que sufre una gran expansión a contar del siglo XIX, el cual requería urgentemente de contar con funcionarios y profesionales para las reparticiones públicas. Por lo tanto, invirtieron en lo que fue la educación pública y además también tanto en enseñanza básica, media y superior. Por lo tanto, ahí se invirtió en la necesidad de contar con gente preparada para administrar el Estado. Por lo tanto, se fomenta la educación pública, se fomenta lo que podemos llamar el Estado docente y empieza a educarse a esta nueva generación de futuros administradores del Estado. En este caso, no solamente de funcionarios del Estado se nutrió la clase media, también está incorporado sectores de oficialidades militares, administrativos de industrias privadas, también se incorporan inmigrantes extranjeros a estas clases medias. Y también profesionales como médicos, abogados, profesores, ingenieros también se incorporaron a, este grupo, a estos grupos medios. El acceso a la universidad también permitió el aumento de esta gran clase media que con el tiempo empezó a cobrar importancia, pero al inicio no tenían muy clara su identidad. Incluso ellos querían en ciertos momentos parecerse a la clase aristocrática. El problema es que la aristocracia no los miraba muy bien y les dio un apodo. Ese apodo fue más o menos ofensivo y era ciútico. Ese fue el apodo que recibió. Ciútico es como una forma elegante de referirse a las personas que aparentan ser lo que no son. Por lo tanto, ese fue un mote que la aristocracia le impuso a este grupo que era emergente. Entonces, ahí empezaron las rivalidades entre la clase oligárquica, por un lado, que representaba a esta clase poderosa que ejercía el dominio del país,
versus esta nueva clase emergente que ya tenía el control del Estado, empezaba también a entrar en la milicia y además también era parte de la intelectualidad del país. El tercer sector que también sufre un cambio muy radical fueron los sectores populares. Y en este caso se produce gracias a la expansión de la industria salitrera y a la creación de fábricas en las ciudades del país, lo que provoca una migración campo-ciudad por parte de los campesinos que abandonan sus tierras tradicionales debido a la mecanización de la agricultura y las pocas oportunidades de trabajar en el campo. Por lo tanto, esta migración y esta transformación también económica causó problemas y conflictos sociales que los afectaron profundamente a los sectores populares, el cual era un grupo que en su mayoría estaba conformado por trabajadores asalariados, también trabajadores informales, ellos les decían en su momento los gañanes. Además también habían personas cesantes y familias completas que tenían que sobrevivir de una u otra forma en esta nueva vida que era la ciudad. Aquí se empieza a generar un problema que ya se estaba dando en Europa, se estaba dando en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica, y llega aquí a Chile y empieza a surgir lo que se llama la cuestión social. Veamos esto. ¿Cuáles serían las causas de la cuestión social, por lo menos aquí en Chile? El primer aspecto sería la industrialización. La industrialización atrae mano de obra y generalmente era mano de obra no calificada. Por lo tanto, empiezan a llegar migrantes provenientes del campo que van a las ciudades a buscar trabajo y esperaban en las ciudades obtener mejor calidad de vida. El problema era que las ciudades no estaban preparadas para recibir a esta cantidad impresionante de migrantes que llegaban. Por lo tanto, empiezan a producirse problemas sociales muy graves, por ejemplo, falta de baños, falta de alcantarillado y escasez de vivienda, que fue lo más importante. Muchos de estos migrantes, al no encontrar trabajo en las ciudades, tuvieron que sobrevivir y empezar a construir sus casas con material precario en los alrededores de las ciudades, empezando a surgir los primeros ranchos. En algunas ocasiones se habilitaron casas antiguas y empieza a surgir el conventillo. Todo esto ocurría bajo la mirada indiferente de la élite, el cual generalmente a ellos les daba lo mismo lo que estaba pasando, incluso negaron la existencia de una cuestión social. Un ejemplo palpable de esto fue la realidad de la vivienda social. Aquí en este gráfico se muestra la siguiente realidad. La población de Santiago para 1907 llegaba a cerca de 430.000 habitantes, de los cuales el 15%, o sea, 75.000 personas, vivían en conventillos. ¿Qué eran los conventillos? Eran hileras de piezas, los cuales estaban unidas con otros edificios cercanos a través de pasillos o corredores, de ahí viene el nombre. En este caso, cada pieza estaba ocupada por una familia. Tienen que pensar de que antiguamente la natalidad era muy alta, por lo tanto las familias eran extensas. Estamos hablando de 6 personas como mínimo. Y en este caso, cada familia recibía una pieza, arrendaban la pieza y se les cobraba una mensualidad, en este caso más alta de lo normal, era un arriendo. Y en este caso, estas viviendas no tenían baño, no tenían servicios higiénicos, porque en esa época ni siquiera existía alcantarillado. Por lo tanto, toda la vida comunitaria se desarrollaba en estos pasillos comunes, donde había alta posibilidad de infecciones, alta posibilidad de hacinamiento y además también conflictos sociales. Además también había otro problema, que estas mismas piezas se podían subarrendar, por lo tanto también llegaba gente ajena a ocupar un espacio de la habitación. Esos pasaban a llamarse también los cuartos redondos, los cuales también eran un riesgo, ya que estos espacios no tenían ni siquiera ventilación. Y ahí también se producían graves problemas sociales que lo vamos a mencionar después. ¿Ya? Otro problema que se dio generalmente en las fábricas, yacimientos mineros y oficinas salitreras fue el disciplinamiento y la proletarización.
En este caso, esto ocurre cuando los empresarios mineros, para asegurarse la productividad del trabajo, aplicaron estrictos regímenes laborales y medidas de disciplinamiento sobre trabajadores que nunca habían estado acostumbrados a esta lógica. Ellos venían del campo, donde existía una relación paternalista, patrón, inquilino, patrón, peón. En cambio, cuando llegan a las ciudades, llegan a los yacimientos mineros, aquí hablamos de empresario, trabajador. Por lo tanto, la realidad era diferente, no estaban acostumbrados. El objetivo de esta nueva realidad era que el trabajador se proletarice. ¿Qué significa eso? Que se convierta en una persona sometida a horarios, labores y formas de vida. El problema es que estos trabajadores, como venían del campo, no estaban acostumbrados, por lo tanto, se rebelaban ante estas medidas, se generaban motines y los empresarios castigaban a estos rebeldes. En esta foto tenemos un ejemplo de cómo se castigaba a los que eran rebeldes. Aquí tenemos un grupo de peones que los castigaron poniéndoles el cepo, o se los tenían castigados y movilizados durante una cantidad de tiempo determinado. Además, también los centros mineros contaban con normas internas, cuerpos de vigilancia privado y dinero sustitutivo, que eran las fichas. ¿Qué eran las fichas? Eran monedas que estaban hechas de cualquier material que no sea metálico, pueden ser de plástico, hueso, papel, cartón, lo que sea, sin valor intrínseco. Por lo tanto, solamente el valor era reconocido dentro del yacimiento minero u oficina salitrera y servía para el pago de salarios y realizar intercambio comercial. Por ende, no valía esa ficha fuera de la oficina salitrera o del yacimiento minero, tenía valor dentro. En este caso, su valor de cambio era fijado por los comerciantes y además el propietario de las empresas. Pues si yo quería comprar, por ejemplo, en la oficina salitrera un kilo de pan, yo no podía ir afuera a comprarlo porque el dinero que yo manejaba no servía. Por lo tanto, tenía que todo cambiarlo en la tienda del local que se le conocía como pulpería. ¿Por qué el nombre? Porque los productos se vendían a precio exorbitante, inalcanzables para la mayoría de los trabajadores y se cambiaban todos los días. Por lo tanto, eso era manejado tanto por el dueño de la empresa como por el comerciante en sí. También en estos lugares existían prohibiciones, como por ejemplo, establecimiento de horarios de toque de queda, prohibición del alcohol y, ojo, el comercio ambulante. Como no había moneda para hacer estos intercambios, cualquier ingreso de producto que no correspondía a la pulpería era visto como un contrabando. Otro problema que se da acá a comienzos del siglo XX, que también fue un factor muy importante de cuestión social, fue la mortalidad infantil. Cuando hablamos de mortalidad infantil nos estamos refiriendo a la tasa de fallecidos menores de 1 año por cada 1.000 habitantes. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una comparativa entre la mortalidad infantil en la actualidad comparado con comienzos del siglo XX. Si ustedes se fijan, los niveles de mortalidad infantil eran muy altos a comienzos del siglo. Estamos hablando de 343 niños por cada 1.000 habitantes. Estamos hablando ya niveles de país subdesarrollado, tipo África, tipo la India. Estamos hablando de ese tipo de nivel de mortalidad infantil, pese a la gran desigualdad social que había en nuestro país. Factores importantes: el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas y además también las enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades habían? Cólera, viruela, también existía la tuberculosis y otras enfermedades que eran en esa época mortales a comienzos del siglo XX. Pero además también existieron otras enfermedades que no afectaban a los niños, pero afectaban también a la población adulta. Por ejemplo, habían enfermedades sociales, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, que eran muy propias de comienzo de siglo, ya que no existían los métodos anticonceptivos actuales y tampoco había una cultura de la sexualidad responsable. Y además otro problema social muy importante fue el alcoholismo. Los índices de alcoholismo en Chile eran muy altos comparados con los países vecinos o con países desarrollados. Por lo tanto, había más alcohol que otra cosa.
Chicos, vamos a aplicar aquí un poco lo que vimos en la clase de hoy. Aquí en esta pregunta dice lo siguiente: con respecto a los principales problemas relacionados con la cuestión social, ¿es falso afirmar? Aquí tenemos que ver cuál es la falsa. ¿Cuáles serían las falsas? Tenemos la siguiente alternativa. Primero, la propagación de enfermedades como la peste, el cólera y la viruela eran producto de las malas condiciones higiénicas. En este caso, eso era real porque en este caso no había condiciones higiénicas apropiadas en las ciudades chilenas, ni tampoco existía la tecnología para crear alcantarillado, y eso generó esta realidad de enfermedades que mataban cada cierto tiempo una amplia cantidad de chilenos. Por lo tanto, eso era real. Otro punto, otra alternativa dice lo siguiente: la participación del Estado fue activa en tratar de resolver los problemas de las clases obreras. ¿Eso ocurrió? No. ¿Por qué? Porque el Estado no estaba presente en esta realidad. No estaba preocupado del tema de la cuestión social, incluso lo negó. Y con el tiempo, recién como en la década de 1910, 1920, recién el Estado empieza a preocuparse por el tema social. La C. En los conventillos vivían personas que tenían problemas económicos, por tanto no podían pagar una mejor vivienda. Eso era real porque la gente no tenía condiciones, no existía una política de Estado para construir casas, por lo tanto la gente tenía que vivir donde podía y tenía que pagar altos arriendos para poder vivir en espacios pequeños, con familias grandes en esa época. Por lo tanto, problemas económicos sí había. En la D, entre las principales dificultades relacionadas con las mejoras sociales está la ausencia de una legislación social y laboral. Lo que planteé más arriba, no había leyes sociales. Por lo tanto, las condiciones laborales literalmente estaban al arbitrio del empleador. Habían jornadas extensas de 12, 13, 14 hasta 16 horas. Había trabajo infantil, había trabajo femenino y además también no existía el sueldo mínimo y no había seguridad para las mujeres ni tampoco seguridad para los trabajadores. Por lo tanto, todas esas leyes sociales surgen a partir de la segunda década del siglo XX. Y por último, la ciudad creció de manera no planificada, producto de la llegada masiva de personas del mundo rural. Efectivamente, las ciudades no estaban preparadas para la cantidad de inmigrantes que llegan del campo y empezaron a surgir el problema de la vivienda como el principal factor que provoca la cuestión social. Por ende, la pregunta correcta en esta actividad sería la alternativa B, porque esta opción es falsa. Chicos, hasta aquí nomás llega la clase. No olviden, muchachos, recurrir al texto de estudio, revisar las páginas 276 y 277. Les dejé también un repositorio con información, con este mismo PowerPoint, para que los cuales lo pueden ver, lo pueden revisar, lo pueden consultar. Y por último, váyanse a Puntaje Nacional y revisen la clase número 13, que es Sociedad Finisecular. Ya chicos, nos veremos en otra oportunidad. Nos vemos. Chao.